Entonces, hablemos un poquito de lo que es la densidad, ¿no ven? Ya hemos visto que la densidad lo vamos a representar como a masa sobre volumen. Sí, esa es la fórmula de la densidad. Entonces, con solo esta fórmula y algunas consideraciones más vamos a resolver los ejercicios. ¿Ya? Primeramente, cuando nosotros tenemos un líquido, por ejemplo el agua, que es el más sencillo caso, es decir, densidad del agua, igual a que esto yo siempre les digo que tienen que tratar de usar lo que son los subíndices correctamente. ¿Ya a qué me voy? Porque si aquí tengo agua, pues al final es densidad del agua, porque va a ser la masa del agua y el volumen del agua, ¿no ve? Aquí es sencillito. Y me sirve de cuando yo tengo ya más de una sustancia. Por ejemplo, ustedes ya se imaginarán una solución de, digamos, agua también con alcohol, ¿sí? El etanol, ese es un alcohol. Entonces aquí ya tengo dos, ¿no ve? Entonces la densidad, ya no voy a poner densidad de agua o densidad de etanol, que voy a poner densidad de una mezcla, ¿no ve? M de mezcla. O una densidad total pueden poner, ¿sí? La cosa es lo mismo. Y esto que va a ser igual a la masa de la mezcla, ¿verdad? Sobre el volumen de la mezcla. Entonces así es como tienen que tratar de usar estos que son los subíndices para tratar de identificar bien. ¿No ves? Si aquí van a ponerle mezcla, pues la masa y el volumen es de la mezcla, ¿no ve? A eso es lo que me voy. Y eso es lo que ayuda mucho cuando tienen que identificar los datos, identificar bastantes variables. Entonces vamos a iniciar por lo que es el ejercicio 2. Entonces saquemos lo que son los datos. Siempre tienen que sacar datos. Bien, ¿qué nos dice? Se tiene una solución que llenará un recipiente en forma de disco plano. Ya entonces se supone que esto vamos a vaciar a un recipiente que es un disco plano. Un disco plano, bueno, se imaginarán eso. De esta forma, ¿no ve? Disco tiene un hueco. Y nos da las dimensiones, ¿no ve? De un disco plano de 32 milímetros de diámetro. Ya aquí sí vamos a usar lo que es el diámetro. Después me está diciendo 5 milímetros de espesor. Aquí vamos a colocarle espesor. Y aquí voy a colocar diámetro externo, ¿de acuerdo? Recuerden que cuando son de este tipo, ¿no ve? Tienen dos tipos de diámetro. Clarito se nota, uno que es externo y uno que es interno. Entonces el diámetro externo, lógicamente, es el más grande. Y en este caso es de 32 milímetros. El espesor de 5 milímetros y al centro se representa un orificio de 6 milímetros. ¿No ve? Este que va a ser mi diámetro interno. Ya así tienen que tratar de identificar bien sus variables. Nos dice la composición en masa de la solución, así me está hablando de esta ahora, es de 20% de acetona. Ahora, composición en masa. Ya podemos representarlo con porcentaje másico. Sí, en estos casos vamos a usar solo porcentaje M. Entonces me dice que tiene acetona. Sí, sigo aquí arriba por si acaso. La composición en masa es del 20% de acetona, tolueno y el resto etanol. Tengo 3 compuestos. Lo que voy a colocar aquí lo colocaré de esta forma. Solución le colocaré de una mezcla líquida. Entonces, para hacernos más fácil todo esto, yo siempre le pongo números, ¿de acuerdo? O sus iniciales. Entonces aquí tengo acetona, tengo lo que es el tolueno y el etanol. Ya ustedes pueden tratar de escribir acet, no ve tolet, pero para mí es más fácil colocarle así 1, 2, 3. Ya tengo 3 soluciones. Ya, después, como les decía, nos dice que esto tiene una composición en masa del 20%. Entonces vamos a colocarlo así, porcentaje en masa de 1, ¿no ve? Porque esa es la acetona del 20%. Y aquí igual me da su densidad relativa.
de 1 también, ¿sí? No se mezclen las densidades relativas. O bueno, en realidad todos los datos. Luego el porcentaje en masa de tolueno, que es mi 2, ¿no ve? El 2, 30%. Igual me da su densidad relativa, 0,87. Y por último, voy a tener, y el resto es etanol. Entonces aquí el ejercicio, casi siempre les ponen el resto. ¿Cuánto es el resto? Para llegar siempre al 100%, en este caso el resto, ¿cuánto sería? 50, ¿no ve? Eso es lo que tengo que restar. ¿Por qué? Porque sumados estos, ¿cuánto me da? 100%. ¿Ya? De ahí ese es el resto. O a eso es lo que se refiere. Y su densidad relativa es de 0,79. Ya. Me dice inciso A, calcular la densidad de la solución o densidad de la mezcla, pueden ponerle. O la densidad de la solución, así. O densidad total. Ya les dije, esto es lo mismo. Densidad de la mezcla, densidad de la solución, densidad total, es lo mismo. Ustedes solo tienen que entender que se está refiriendo a varios compuestos, ¿no ven? Y luego me dice si se tiene 5 kilogramos de esta solución, ¿cuántos discos se podrán llenar? Número de discos llenos. Listo. Vamos a ver. Una pequeña aclaración más. Por si no han visto la guía, o yo pienso que con el Inge igual te lo han debido ver, ¿qué es la densidad relativa? La densidad relativa es la densidad de una sustancia sobre una densidad patrón. ¿Cuál es la densidad patrón? La densidad patrón va a tener valores ya establecidos, que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, o si no, 1,29. Eso también se los he colocado en la guía. Litros. ¿De acuerdo? Esto es para sólidos y líquidos. Y esto es para gases. Algo que implica que la densidad relativa sea una división de densidades. Imagínense, densidad sobre densidad. Se van a ir sus unidades, ¿no ven? Entonces, ¿esto qué es? Adimensional. No tiene unidades. Y por eso aquí fíjense en los datos naranjas que tenemos aquí, no tiene unidades, ¿no ve? Aquí no hay nada. Ya, pero no es porque esté mal, es porque así se escribe, es la forma de escribir densidad relativa. Todo lo demás tiene unidad, ¿no ve? Aquí milímetro, milímetro, milímetro. Este porcentaje es una unidad por si acaso. Hasta aquí es el planteamiento del problema. Entonces, como les decía, la fórmula que gobierna aquí densidad es la que se usa, es densidad igual a masa sobre volumen. Listo. Yo quiero la densidad de la mezcla, o de la solución, o la densidad total. Entonces, ¿yo qué pongo como subíndices? Densidad de la mezcla sobre la masa de la mezcla y el volumen de la mezcla. ¿No ve? Va a ser dependiendo a lo que yo estoy buscando. Entonces ya con esto tengo mi ecuación número 1. Siempre es la primera. Luego, ¿qué tengo? Como es una mezcla, tengo siempre lo que es la sumatoria de masas, ¿no ve? Entonces, ¿qué me refiero? La masa de la mezcla, ¿cuál será? Será la masa de todas las sustancias que están dentro de esta solución. En todo caso es masa 1 más masa 2 más masa 3. Y puedo hacer lo mismo con el volumen. Ya, volumen 1 más volumen 2 más volumen 3. Una pequeña aclaración, pero los volúmenes se consideran aditivos. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que se pueden sumar. Y tal vez vayan a leer en un ejercicio, considere volúmenes aditivos. Eso no significa nada más que ustedes pueden sumar los volúmenes, como lo que he hecho aquí. Eso nomás significa. Ya, entonces aquí tengo mi ecuación 2 y mi ecuación 3. Después, ¿qué más tengo? Hay bastantes maneras de resolver estos ejercicios. Es primero siempre combinando estas 3 ecuaciones.
Y para saltarse ya todo esto, lo que pueden poner directamente, claro es, ¿no ve? Densidad de la masa, digo de la mezcla, es igual a ¿qué? A la masa de la mezcla. Pero voy a reemplazar, a ver, vamos a ver, se los colocaré aquí. Reemplazando 2 y 3 en 1. Entonces simplemente voy a reemplazar masa 1 más masa 2 más masa 3, todo esto sobre el volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3. Sí, hasta aquí no he hecho nada raro, nada diferente. Esto lo he reemplazado con las ecuaciones que tengo y ya. Ahora, analizando. Tienen que analizar siempre lo que tienen. Esto es lo que quiero, ¿no ve? Esto es lo que quiero. Masa 1, masa 2 y masa 3 tengo indirectamente, porque aquí si se fijan tengo el porcentaje másico, ¿ya? Pero volumen 1, volumen 2 y volumen 3, esos para nada los tengo, ¿no ve? No tengo de dónde sacar, tampoco me dice ocupa el 20% del volumen total, ¿no ve? No me dice nada de eso. Entonces, cuando no tengo una de estas dos, ya sea bien la masa o el volumen, lo que se hace es, se usa esta fórmula, densidad, masa sobre volumen. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? De esto voy a despejar el volumen, ¿de acuerdo? Despejo el volumen. Y me va a quedar masa sobre densidad. Ahora, yo voy a usar esto de volumen de masa sobre densidad para cada uno de estos volúmenes. Puedo decir reemplazando ecuación 5 en 4, ¿no ve? Como en matemáticas. Y voy a ver, vamos a bajarlo así. La masa se queda, porque como les digo, tengo porcentajes. Entonces ahorita vamos a ver cómo se relacionan estos porcentajes. Listo. En vez de colocar volumen 1, vamos a hacerlo con otro color. En vez de colocar este volumen 1, lo que voy a colocar es masa sobre densidad. Ahora, como es de 1, pues yo colocaré masa de 1, densidad de 1. Y así voy haciendo con los demás. Entonces, en vez de colocar volumen 2, coloco masa de 2, densidad de 2. Y así con el volumen 3 igual. ¿En qué me está sirviendo esto? Para empezar, yo sí tengo datos de las densidades, ¿no ve? Me está dando densidad relativa. Tengo estas densidades. Las masas hemos dicho que ahorita lo vamos a relacionar, entonces con eso básicamente ya tengo todos los datos, ¿sí? Entonces, en este tipo de ecuaciones, de ejercicios mejor dicho, se usa siempre esta fórmula que es masa sobre volumen, y ustedes tienen que ya ver dónde reemplazar, cómo reemplazar, qué variables tienen y cuáles no tienen, ¿no ve? Para estar viendo los datos igual que les han dado. Ya, seguiremos. Bien, entonces, recuerden por si acaso, tengo yo densidad relativa, no es tan diferente, si no se compliquen con la densidad relativa. Por ejemplo, esto es 0,92. Para que se vuelva solo densidad 1, lo único que yo hago es colocarle la unidad, gramos sobre centímetro cúbico. Eso es lo único que hago. ¿De dónde sale esto? Ya arriba se los he puesto, ¿no ve? La fórmula densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad patrón. Yo tengo densidad relativa, tengo densidad patrón y despejo densidad de la sustancia. Y han visto que como del patrón es un gramo sobre ml, les he dicho, ¿no ve? Para sólidos y líquidos, entonces lo único que hacen es 0,92 por 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y de ahí ya tienen su unidad. No es nada difícil. Cuando tengan gases, nomás tengan un poco de cuidado. Ya siempre que tengan líquidos y sólidos, se le coloca la unidad normal. No afecta en nada. Ya, listo. Entonces ya tengo esta mi ecuación. Y ya tengo mis densidades. Como les digo, todas las densidades las conozco. Ya. Después, ¿qué puedo hacer? Una pequeña aclaración. Hay hartas formas de interpretar esta parte. ¿Ya? Estos porcentajes en masa que les estaba hablando arriba. A ver cuánto era. 20% para 1. Ya, a ver, vamos a poner. Para 1 es 20%.
Esta tiene claro su fórmula, ya que es de esta forma. Porcentaje en masa de 1 tiene que ser la masa de 1 sobre la masa total por 100. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo despejar lo que es la masa 1, ¿no ve? Que es lo que tengo aquí en mi ecuación. Y lo reemplazo. ¿Ya? Pero hay otra forma de hacer lo que es más rápido, que es considerando una base de cálculo. ¿Ya? Esta base de cálculo se considera generalmente para hallar justamente la densidad, porque ustedes saben y tienen que acordarse que la densidad es una propiedad intensiva, ¿no ve? Que no depende de la cantidad de materia. Entonces, tú puedes darle un valor aleatorio y al final te va a seguir resultando lo mismo, porque se van a cancelar. ¿A qué me voy? Vamos a usar lo que es base de cálculo, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que se usa siempre y tienen que aprender ya a usar desde ahorita. Pueden usar como les estoy mostrando ahorita, despejan de esta fórmula y van a ver que se va a simplificar esta MT, la masa total se va a simplificar y van a tener el resultado. Pero usemos lo que es la base de cálculo. Ya. Vamos a usar dos bases de cálculo ya para demostrar que nos va a dar siempre lo mismo. Ya le pondremos nombre a esta ecuación, alfa, le diremos que sea nuestra ecuación principal. Ya, con rojo. Entonces esta base de cálculo, primero la más común, vamos a colocarle la de 100 gramos. ¿Ya? 100 gramos de mezcla. ¿De acuerdo? Siempre se tienen que dar, esto es cuando ustedes se dan un valor aleatorio. Ustedes se dan el valor aleatorio. ¿Ya? El aleatorio puede ser cualquier número, ¿sí? Pero ya saben, por temas de cálculo, de más fácil, el 100 es súper cómodo, entonces siempre se lo usa. Ya. Entonces, si yo tengo 100 gramos de la mezcla, el porcentaje, por ejemplo, este 20% que tengo aquí arriba, ¿cómo yo lo tengo que interpretar? Esto es un factor de conversión, ¿ya? Que se ve de esta forma. Porque, digo, por 100 gramos de la mezcla, hay 20 gramos, ¿de quién? De 1. No vamos a colocarle así de 1. Eso significa, eso es lo único que significa. ¿Ya? Y aquí han visto 100 se va con 100. Esto es súper sencillo. ¿Y qué te queda? 20 gramos de 1. ¿No ve? Entonces, con esta base de cálculo de 100 es súper cómodo. Y ya estos porcentajes, entre comillas, se han vuelto gramos. Entonces, veamos los otros. A ver, para 2 era 30 y para 3, 50. Entonces, si yo hago lo mismo, ¿no ves? 100 gramos de la mezcla, porque en 100 gramos de la mezcla tengo 30 gramos de 2. Y esto pues me quedan 30 gramos de 2, ¿no ve? Así de simple. Así se usa la base de cálculo. Y el último, claro, me da 50 gramos de 3. Estos ya se han vuelto masa. ¿Sí? Recuerden que hace rato era porcentaje, no era masa. Listo. Entonces aquí ya tengo lo que es masa 1, masa 2 y masa 3. ¿Qué me queda? Me queda reemplazar, ¿no ve? Aquí lo vamos a reemplazar. Reemplazamos datos en alfa. ¿Ya? Ya entonces tengo lo que es la densidad de la mezcla. Igual a que masa 1, ¿cuánto hemos dicho? 20 gramos. Más masa 2, 30 gramos, 50 gramos. Igual raya. Aquí abajo igual tengo masas. Ven que se vuelve más sencillo. 20 gramos. Densidad 1. Aquí tengo 0,92. Ya, a ver. Voy a hacerlo con otro color, lo que son las unidades, porque necesito que diferencien un poco.
Ya, haremos con un verde claro. Gramos. Para el primero nomás, ya no vamos a estar haciendo para todos. Esto es para que vean. Gramos sobre centímetro cúbico. Ya, listo. Ahora sí, 30 gramos. Y las otras, a ver cuáles serán. A ver, vamos a volver arriba ya. 0,87 y 0,79. 0,87 y 0,79. Ya. Tienen que usar el que le corresponde, ¿no ve? Cuidado, estén mezclando. Si aquí decía claramente masa 1 y densidad 2, tienen que usar lo que es la densidad 2. ¿De acuerdo? No vayan a confundirse en esta partecita. Es muy importante el orden de los números. Ya. ¿Por qué he hecho esto así con las unidades? Ustedes ya cuando practiquen más van a ver que no va a ser tan necesario usar con unidades. Porque yo lo que voy a hacer aquí es justamente simplificar. ¿De acuerdo? Este gramo se va con este gramo. Y me va a quedar el centímetro cúbico. ¿Sí? Por si no se nota, aquí abajo hay un 1. Esto es simplemente esta regla de matemáticas que nos decía extremos con extremos, medios con medios, ¿se acuerdan? ¿No ven? Y por eso se simplifican. Si ustedes lo hacen un poquito más detalle se van a dar cuenta, pero si lo entienden desde así, entonces está genial. Y listo, así va a pasar con los demás. Se van a ir los gramos con los gramos. Me va a quedar centímetro cúbico abajo y gramo arriba. Y eso está bien, ¿no ve? Porque la unidad de la densidad, ¿cuál es? Gramos sobre centímetro cúbico, aquí arriba está. Entonces en esa unidad tienen que poner la respuesta. ¿Cuánto sale esto? Con 2 decimales la densidad de la mezcla me sale 0,84. ¿Qué cosa? Gramos sobre centímetro cúbico. Y ya tengo mi inciso A. Ahora vamos a hacerlo rápidamente con otro valor de la base de cálculo. Ya haremos con lila. Aquí yo les he puesto 100, ¿no ve? 100 aquí arriba hemos puesto. Ahora usaremos otro. Veamos con, no sé, con 70. Imagínense que ustedes se han dado 70 gramos de mezcla. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente 70 gramos de mezcla. Eso es lo que yo tengo, lo que yo me he dado. Porque en 100 gramos de mezcla, esta parte no cambia, ¿no ve? Porque es el porcentaje. No tendría por qué cambiar. Tengo 20 gramos de 1. 14, mira, 14 gramos de 1. Después voy a tener lo mismo. Si se han dado cuenta, estos tres tienen que sumar lo que es mi base de cálculo. ¿No ve? Por si acaso aquí sumados me dan 100 gramos. Aquí sumados, ¿cuánto me tendría que dar? 70. A ver, 25, 35, 35, 70, ¿no ve? Entonces todo está bien. O sea, he hecho mis cálculos bien hasta ahí por lo menos. Luego reemplazo de la misma forma. Aquí ya voy a hacerlo directo, miren. Masa 1 más masa 2 más masa 3. 14, pueden colocar así, ¿no? 14 más 21 más 35, con tal de que no se estén confundiendo. Luego tengo 14, la densidad no cambia. Más 21, 0,87 más 35, 0,79. ¿Y esto cuánto les sale? 0,84 igual a salida Auxi. Gracias. Ven, entonces, esto era rapidito para comprobar que la base de cálculo no va a afectar en nada. ¿De acuerdo? Eso es porque, como les decía, es una propiedad intensiva que no afecta, ¿no? Comprobado, base de cálculo no afecta en nada, más bien es un método más sencillo que estar despejando como de aquí arriba les digo, ¿no ven? De aquí podían haber despejado esto que es la masa 1 y después reemplazar, pero es un poco más larguito. Entonces acostúmbrese a usar lo que es la base de cálculo. El inciso B, ¿qué me decía? Entonces me decía, si yo tengo 5 kilogramos de esta solución,
cuántos discos de estas dimensiones puedo llenar. Entonces esto es simplemente, cuando les pidan el número de algo, se van a dar cuenta que tienen que dividir. ¿A qué me refiero? Así. Ahorita vamos a ver. Lo primero que tienen que hacer con estos datos es, eso incluso hubieran hecho al inicio, ¿no ve? Hubieran hallado el volumen de este disco. Hay fórmulas para esto, para cilindros huecos, ¿no ve? Y todo eso, pero lo que vamos a hacer es, bueno, yo no me acuerdo la fórmula de un cilindro hueco como tal, pero sí me acuerdo del cilindro, entonces simplemente voy a hacer una resta. Entonces, por ejemplo, el volumen de un cilindro normal es ¿cuánto? Pi radio al cuadrado por altura. Esos son en lo que está normalmente en las fórmulas. Ya, ¿cómo convierten en diámetros? 2 veces el radio hace el diámetro. Despejando esto, diámetro sobre 2. Y si esta R reemplazan aquí, tengo diámetro sobre 2. Así, ¿no ve? ¿Y qué me va a quedar? Esta es la otra fórmula. Y esta ya a veces como fórmula directito. Pi cuartos, diámetro al cuadrado, altura. Es mi otra, mi fórmula en realidad. Esto es fórmula. Ahora, como les decía, en los términos de lo que me han dado a mí, yo que puedo tener volumen del cilindro o de este disco, mejor dicho, vamos a colocarle volumen del disco porque es lo mismo, ¿no? Es solo que es un cilindro achatado, pero vamos a adecuarlo a lo que tenemos nosotros. El diámetro, en este caso nos está hablando del diámetro externo. ¿Por qué? Porque como les digo, imagínense que este es un cilindro normal, no hueco. Entonces yo me estoy imaginando al externo. ¿De acuerdo? Al externo. Diámetro externo al cuadrado. Y h, que es la altura, en mi caso es e, que es el espesor. Así. Listo. Esto es para un cilindro. Un cilindro sin huecos. Cuando yo quiero un cilindro hueco, lo que hago es restarle el cilindro pequeño. ¿No ves? Es lógica. Si tengo el cilindro grande, le resto el cilindro pequeño y ya voy a tener lo que es mi volumen de un cilindro hueco. ¿Ya? Entonces yo sobre esto le voy a restar pi cuartos diámetro interno al cuadrado sobre el espesor es el mismo. Para mí es más fácil porque tampoco me estoy acordando de tantas fórmulas, ¿no? Entonces sé las esenciales. Cilindro, esfera, cono. Y las otras son facilitas. Este es mi volumen del cilindro hueco. Entonces lo único que hago aquí es reemplazar. En este caso directamente porque ya tengo todo en milímetros. Estas primeras clases siempre voy a hacer hincapié en que tienen que ser colocarle los paréntesis. Estos paréntesis son muy importantes para que no se estén olvidando que como esto es una propiedad de exponentes, el exponente se reparte tanto al número como a la unidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de este 6 me tendría que ser 6 al cuadrado, milímetros al cuadrado, ¿no ve? Así se distribuye. Todo esto meto a la calculadora, los números, claro. El volumen tiene unidades cúbicas, ¿no ve? 3. El área tiene cuadrados. La longitud normal, pues es 1, ¿no ve? Ya tengo mi volumen. Pero recuerden que la densidad que yo he hallado, que era de 0,84, esto es del inciso A, ¿no ve? 0,84 gramos sobre centímetro cúbico. Esto es del inciso A. ¿En qué unidades está? Centímetro cúbico. Y yo tengo milímetro cúbico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Convierto estos milímetros a centímetro cúbico. ¿Cómo voy a hacer eso? Ya, esto les va a servir para convertir áreas o convertir otras cosas. Obviamente pueden usar las tablas, ¿no ve? Las tablas, los tablas de factores de conversión. Pero, como les digo, a veces es más fácil memorizar pocas cositas y algunos truquitos para que después sea más fácil. Imagínense que no tengo este cubo. ¿Cuál es el factor de conversión que me lleva de milímetro a centímetro? Yo sé que 10 milímetros en un centímetro. ¿Cómo hago aparecer este 3? Lo elevo al cubo, arriba y abajo.
para que no afecte. Seguramente en matemáticas ya van a ver que si quiero a veces resolver una ecuación, hago artificios y tengo que afectar tanto a la izquierda como a la derecha, eso van a ver seguramente. Entonces aquí es muy parecido, afecto tanto arriba como abajo. Entonces esto, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar 10 al cubo milímetro cúbico, ¿no ve? Y aquí es donde ya mi milímetro cúbico se va. Y arriba me va a quedar, como esto es 1, pues no va a afectar, ¿no ve? 1 al cubo va a seguir siendo 1. Y bien, ¿cuánto sale esto? ¿Qué me pide? El número de discos que yo puedo llenar con 5 kilogramos, ¿no ve? De la solución. Entonces ahora sí, para la solución, para empezar, si ustedes van a hallar, como les digo, número de cualquier cosa, por ejemplo, a ver, vamos a colocarlo acá. El número de cualquier cosa, les pueden pedir número de lápices, número de cuadernos, o sea, hay hartas cosas que les piden, número de algo, ya le pondremos así, de algo. Siempre son divisiones, ¿de acuerdo? Divisiones de lo que tienes, de lo grande, por decirlo así. Vamos a tratar de generalizarlo un poco sobre lo pequeño. Pero esto tiene que estar en las mismas unidades. Por ejemplo, puede estar en metros cuadrados. Puede estar en centímetros cúbicos. Ya se van a estar dando cuenta más adelante, yo creo. ¿Para qué? Para que se vayan las unidades y me va a quedar simplemente un número, ¿no ve? Entonces lo mismo hago. Si yo tengo centímetro cúbico aquí, necesito un centímetro cúbico, ¿no ve? Otro necesito. Entonces, ¿de dónde saco eso? De la solución. Y aquí me decía que yo tengo 5 kilogramos, ¿no ve? De la solución. Entonces, yo para convertirlo a volumen, voy a usar la densidad. Esta densidad que ya hay en un inciso A. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Primero, obviamente no pueden hacer esto. Imagínense que yo quiero hacer desaparecer esos kilogramos, ¿no ve? Aquí, esto la densidad lo estoy utilizando al revés. No pueden hacer esto porque así solo no se simplifica, ¿no ve? Esto kilogramos con gramos, nada que ver dónde se van a ir, no hay dónde irse. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Convertir primero el kilogramos a este gramo y después recién aplicar esto. Entonces aquí solo entra un pequeño factor que es en un kilogramo yo tengo 1000 gramos, ¿no ve? Y como sería kilogramo de solución, pues sería igual 1000 gramos de solución. Y ahora sí uso lo que es la densidad. 0,84 gramos de solución tiene un centímetro cúbico de solución. ¿Sí? Así nomás es esto. La anterior igual creo que les dije que se podía usar la fórmula, ¿no ve? Densidad igual a masa sobre volumen. De aquí que necesitan el volumen, entonces el volumen va a ser igual a masa sobre densidad. Masa ya tenían, que era de los 5 kilogramos, y la densidad igual ya tenían. Hubieran reemplazado igual de esa forma y no pasa nada, es lo mismo. Ya, pero como les estaba diciendo, es mejor que se aprendan así para cuando vamos a ver átomos y moléculas. Entonces, 5 por 1000 dividido entre 0,84, ¿no ve? Así sería en la calculadora. Y esto me sale 5.952,38 centímetros cúbicos. Listo. Ahora sí ya tengo 2 centímetros cúbicos. Y como les decía, si yo quiero hallar el número de discos, imagínense pues, tengo el disco, yo voy a vaciar cierta cantidad al disco, después a otro disco, entonces lo que estoy vaciando es volumen. ¿No ven este caso? Entonces, ¿qué hago? Pongo, como les decía, el número mayor o el más grande arriba y el pequeño abajo. Y eso es para que lo tengan más sencillito. Y listo. Se me van las unidades y con eso ya tengo mi número de discos. Pero cuando les piden números,
Ojo que no pueden colocar decimales porque son números enteros. O sea, ¿cuántos discos puedo llenar? Según este número, y redondeando al más bajo, porque obviamente no pueden decir que un disco está lleno si solo le llenan las 12 partes, ¿no ves? Su coma 12. Entonces se redondea al más bajo, que sería 1534. Y ahí acaba.